El movimiento Participación Ciudadana ayer emitió una declaración uniéndose a sectores que han expresado preocupación porque lo que se lanzó como una propuesta aparentemente solitaria, aislada, primero de parte del Partido Reformista Social Cristiano y luego del aspirante presidencial Hipólito Mejía, y que ha sido secundada por juristas y sectores del gobierno, de que se reforme la Constitución para unificar las elecciones en el 2020, para reformar el Consejo Nacional de la Magistratura y habilitar al presidente Medina hacia el año 2024. Entiende Participación, como otros sectores, que sería una perturbación en estos momentos, que si se requiere una reforma de la Carta Magna, debe ser algo abordado de manera mesurada, sin precipitación, una vez que concluya este proceso electoral. Y además se abona a la preocupación de sectores el hecho de que desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada hubo declaraciones medio confusas que parecería como que están apoyando esto, ¿no? Y el CONE incluso está como un itinerario visitando políticos y ayer se reunió con el Partido Reformista, partido que fue el primer promotor de esta propuesta, de manera que por eso ha resurgido ese temor, esa preocupación en sectores de la vida nacional. Bueno, el documento de participación ciudadana lo que hace es presentar una preocupación sobre un hecho que está bullendo, que está, digamos, calentándose a nivel del Congreso Nacional. Obviamente, el interés por modificar la Constitución no ha cesado y Leonel Fernández y su grupo en el PLD son los que han manifestado mayor radicalización en contra de la idea de que se modifique la Constitución de la República. El argumento de la modificación constitucional es unificar las elecciones. Eso conllevaría un cambio muy drástico en el cronograma que ha establecido la Junta Central Electoral, que ya está en la fase organizativa de las elecciones. Ya está en marcha. Está en marcha. Entonces, la modificación de la Constitución de la República tiene varios elementos que son atractivos, por ejemplo, para la oposición. De acuerdo con el criterio incluso establecido por la oposición, incluyendo declaraciones de Luis Abinader, la unificación de las elecciones ahorraría recursos a la oposición, que la oposición no tiene. Para hacer primero una campaña electoral con miras a las elecciones municipales, que serán en febrero, segundo domingo de febrero del próximo año, eso conllevaría dar una demostración de fuerza e invertir una gran cantidad de dinero para tener un buen desempeño, porque los resultados de febrero van a repercutir en los resultados de mayo en las elecciones presidenciales y congresuales. Por eso, en la oposición se tiene el criterio de que lo mejor es que todo el dinero que ellos puedan reunir para las elecciones que sea en un solo proceso y no en dos procesos diferentes. Ese es uno de los caramelos. Ese es un atractivo, ¿no? Uno de los caramelos. Sí. Bueno, entonces, pero el otro tema está muy relacionado con el interés de los danilistas y de algunos otros grupos que dicen es una injusticia impedirle a Danilo Medina que pueda participar en próximos procesos electorales porque sería el único que tendría esa prohibición. Ya Leonel fue 3 veces presidente y no la tiene, Hipólito fue una vez presidente y no la tiene, y ¿por qué prohibirle a Danilo Medina que pueda participar en otros procesos electorales? Digamos que esa es la lógica de todo lo que se han expresado sobre la habilitación. Y está también el caramelo de reformar el Consejo de la Magistratura por lo que ocurrió en la última evaluación de jueces, la barbaridad que le hicieron a Miriam Germán. Y eso como que un poco es una tentación para sectores que entienden que no debió ser que el procurador esté presente en ese órgano y que evalúe jueces. Por ejemplo, Francisco Domínguez Brito plantea con mucha claridad que el Consejo Nacional de la Magistratura hay que modificarlo no solamente para excluir al Procurador General de la República. Él dice también que es necesario
que los dos jueces que representan al Poder Judicial Sean de carrera. en el Consejo Nacional de la Magistratura, los dos sean de carrera, no designados y que por quede razones políticas. taxativamente ordenado así. Exactamente. Que no se quede a la elección de la Suprema. Bueno, eso también es un elemento positivo, porque yo creo que eso contribuye Mira, con una representación. ya no es tan cierto que el grupo de Leonel está tan radical, ¿eh? Si tú te fijas, ya ellos no están mucho hablando de eso. Y ha habido conversaciones. Ellos lo que dicen es que eso es extemporáneo, que no Sí, es este sí, pero no. el momento. Sí, es cierto, pero no tienen ese radicalismo anterior. Ellos están concentrados en vender su propuesta del presidente Fernández, visitando localidades, haciendo acuerdos locales. En eso es que están. Ellos saben que si tienen que tragarse ese ajenjo muy amargo para que no haya problema con la candidatura presidencial de Leonel Fernández, lo van a hacer, van a pactar. Ellos, claro, tienen que mantener la postura de que son coherentes, que se opusieron antes y se van a poner ahora. Pero a la hora de la verdad, tú verás que hay un arreglo. No tengo la menor duda. Ya, bueno. Pero Participación Ciudadana debe entender que el Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP tiene puntos de vista muy conservadores sobre la actuación en la política. El CONEP se ha salido de las organizaciones de la sociedad civil en donde se planteaba la independencia del Poder Judicial, hace mucho que el tema del fortalecimiento democrático. Yo creo que la última ocasión que el CONEP tenía esa preocupación era cuando estaba doña Elena Villella. No, incluso después, no, claro. No, ¿cuándo? No. Yo no Por ejemplo, recuerdo. con Blanco Canto como presidente del CONEP fue una posición muy crítica que expresó el CONEP. Pese a que Rafael Paz estaba como director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Y a veces casi como que se contradecían. No. Había una contradicción tajante, abierta, fuerte, entre el presidente del CONEP y el director ejecutivo. Rafael Blanco Canto y el director ejecutivo. Que es el empleado. Rafael Paz, que era el empleado, que era el que como que mandaba en el CONEP, bueno. ¿no? Y pero aquí no solo el CONEP, los poderes llamados poderes fácticos aquí, se alinean con el poder sin problema. Vimos los zigzagueos de la iglesia en su cúpula. Ese parecía otra iglesia. Mira, en el caso de Pedro Brache, desde que Pedro Brache llegó a la presidencia del CONEP, se le abrieron las puertas del Palacio Nacional al CONEP. Incluso antes la tuvo cerrada. Sí, claro. No. Antes la tuvo cerrada el CONEP, cuando Blanco Canto era el presidente del CONEP. Inmediatamente se le cerraron las puertas. Y con Manuel Díez también, estaban cerradas también. Claro, lo que pasa es que se incorporó, en ese momento se creó el Consejo de Competitividad y el presidente tomó unas cuantas medidas de incorporación, no ya del CONEP. Pero yo recuerdo en una entrevista sino de los líderes del sector cuando estaba en otro empresarial. canal a Manuel Díez, estando en el CONEP, que él decía que había tenido unas conversaciones, comenzando el presidente Medina, y que de una exigencia que ellos hacían respecto al gasto en el Estado, que ellos entendieron las La explicaciones. calidad del gasto, sí, No, y que ellos entendieron muy bien las razones del presidente y dejaron de atacar eso. Ya, muy bien. O sea que siempre hay unos entendimientos y una armonía y unos cariños entre el poder, entre las cúpulas. Eso se da. ¿Tú recuerdas que le enseñaba a uno antes la historia sobre la Edad Media? Que decían la nobleza, el clero y el ejército. Y se ponen de acuerdo. Ya. Y antes decían los nobles y los burgos. Pero ¿Quiere decir que la nobleza hoy es el sector empresarial? yo no sé si es el sector empresarial o es el político, porque yo no sé quién tiene más poder y más. Ya no se sabe. Vamos a una pausa.